quieren contar cómo era la ciudad de San Luis en la época colonial. Profesora Beatriz de Dios, gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mario. ¿Cómo está usted? Pero muy bien. Bueno, y veo que van a presentar parte será de la producción propia de las investigaciones que ustedes realizan el próximo Eh, lunes. sí, sí, así es, Mario. Este proyecto de investigación que nació como continuidad de aquel proyecto que se llamaba Patrimonio eh, Cultural y Didáctica, por el cual usted muchas veces nos hizo muchas notas. Este, ahora trabajamos sobre más concretamente sobre la transferencia a la comunidad en general y particularmente a la comunidad educativa de lo que estamos haciendo y empezamos hace ya varios tiempo, más de 3 años, a trabajar sobre la ciudad de San Luis desde sus orígenes. Eh, entonces, es una preocupación nuestra el cómo se enseña en las escuelas la historia en general y la historia local, y en este caso la historia de los primeros tiempos de la ciudad, y observamos los escasos materiales didácticos que hay para trabajar ese periodo y que se trabaja básicamente desde un punto de vista político-institucional, digamos, desde el hecho mismo de la fundación. Ujú. En este caso a nosotros nos interesa trabajar o rescatar la historia, pero desde la vida cotidiana, desde esa idea de cómo vivían los primeros habitantes de nuestra ciudad. Ujú. ¿Y cómo vivían esos habitantes? Y era una vida muy dura, la verdad. La ciudad de San Luis fue una de las ciudades eh, de frontera, digamos, Sí, con la frontera del Indio, pero no era una ciudad de importancia en el contexto del virreinato. eh, Era una ciudad de paso que unía el camino de Buenos Aires a Chile, sí, y es una ciudad que se fundó, pero el lunes el profesor Menéndez volverá a darnos una ajá, charla y a trabajar en esta idea de que se fundó, sí, pero que no fue una ciudad hasta mucho tiempo después, hasta sí, casi un siglo después. sí. Entonces, en, en ese en ese contexto es que nosotros desarrollamos la idea, y de lo que hablamos es de ese siglo después, de finales del 1600 y principios del 1700, que es cuando la ciudad se comienza a instalar en el espacio que hoy la conocemos, digamos, lo que Mm. sería alrededor de la Plaza Independencia. Y ha Este, sido una vida muy dura, como usted decía, ¿no? En sí, aquellos muy tiempos, dura, porque muy, si uno toma, por ejemplo, descripciones que hace Menéndez, pero también otras descripciones que hay de diarios de viajeros, etcétera, sí, sí. algunos aportes importantes que hemos podido leer por ahí, en realidad nos dan la imagen de una pobreza muy significativa, la de No, nuestra ciudad, ¿no? es muy, muy, muy terrible, ha sido muy dura la Sí, vida en la ciudad, este, una ciudad que la gente tenía que como autoabastecerse de los insumos mínimos para vivir, eh, una ciudad que era muy chiquita y que en sus primeros tiempos en este fines del 1600 y principios del 1700, la actividad importante, y que de eso nos va a hablar el profe, pero tampoco le quiero no, claro. anticiparla, Mm. no, porque el profe está trabajando en un nuevo material y que lo va a anunciar ahí, le voy a quemar pero el profe está trabajando en la actividad económica de esa época, que tenía que ver con eh, el trabajo con los animales, el trabajo con las baterías. El Eh, trabajo, disculpe, lo perdí. ¿El trabajo tenía que ver con el trabajo? sí, sí, Ay, no, bueno, no, qué lástima que se pierde la comunicación. ahí lo estoy, si voy viajando en el auto, no voy manejando. Eh, Por eso las dificultades.
Me decía que el profesor Néstor Menéndez va a explicar cómo era el desenvolvimiento económico en ese momento. Exactamente. Bueno, no, lamentablemente hemos perdido comunicación con Beatriz de Dios, directora del proyecto de Memorias y Prácticas Educativas. ¿Cómo era la ciudad de San Luis en la época colonial? Va a ser una jornada que va a desarrollarse aquí en ámbitos de la Universidad Nacional de San Luis en el microcine el próximo lunes de 10 a 12. Y seguramente va a ser, bueno, más que interesante poderlo seguir. Beatriz de Dios es la directora del proyecto y con ella estábamos conversando. Vamos a ver si podemos retomar la conversación que estábamos manteniendo con ella. El trabajo de investigación que se desarrolla en ámbitos de la universidad trata de poner enfoques en distintos aspectos vinculados a cómo era, cómo ha sido la evolución histórica en el ámbito de la provincia de San Luis. En este caso, la jornada que se va a desarrollar en el microcine de 10 a 12 el próximo lunes va a hablar de cómo era la ciudad en la época colonial. ¿Está Beatriz de Dios ahí? Sí, acá estoy de vuelta, Mario. Bueno, gracias. Para completar el párrafo de lo que usted me estaba diciendo, Beatriz, usted me decía que Néstor Menéndez va a hablar acerca de cómo era la evolución económica en ese momento o la Sí, actividad sí, económica. el profe nos va a contar sobre cómo era la vida de la ciudad en sus orígenes y nos va a introducir sobre todo en cómo la ciudad se sostenía económicamente para poder desarrollarse y para poder crecer y para poder por fin ser una ciudad, que es lo que no había podido ser hasta el momento, digamos. ¿Y ustedes han encontrado algún elemento que les permita al menos tener una noción de cómo era la educación escolar, si es que la había en ese momento en la ciudad o no la había? Y bueno, nosotros en conversaciones con el profesor Menéndez buscando en cómo era la vida en la ciudad de San Luis y cómo era la vida en Cuyo en general, encontramos una característica que es una característica de las primeras ciudades de la colonia, que es la idea de la educación solo para los varones y varones de la clase acomodada, digamos. Era una educación religiosa impartida por las órdenes religiosas del momento y una vida de mucha tarea hogareña y de mucho sacrificio para las niñas y para las mujeres. No había escuelas como uno las concibe hoy, sino que era la educación recibida sobre todo en leer y escribir y aprender a hacer las primeras cuentas e instruirse de la cultura general proveniente del mundo europeo y totalmente relacionada con la Iglesia Católica. Ese era el tipo de educación escolar que había entonces. Exactamente, sí. No es la educación, que eso ya es en un periodo posterior y que a partir de el año que viene, cuando nos presentemos a la nueva convocatoria de proyectos de investigación, avanzaremos en nuevos periodos históricos y en la elaboración de nuevos materiales didácticos de otro tiempo, o sea, avanzaremos ya al periodo de la independencia en San Luis, digamos. Bueno, la convocatoria está hecha entonces para el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana, ¿no? A partir del lunes a las 10 de la mañana vamos a presentar por lo menos las primeras cosas que hemos elaborado sobre esto y sobre todo vamos a presentar cómo está ilustrado este material, que ha sido un desafío muy importante porque al no haber, por supuesto, fotografía porque no existía, pero no haber tampoco pinturas de época, hemos recreado con la mano especializada de un ilustrador que trabaja en nuestra universidad en comunicación social, el licenciado Martín Salinas. Él nos ha ilustrado este material, para lo cual hemos tenido que estudiar mucho y él también ha tenido que estudiar mucho para poder
representar en una ilustración a esa San Luis colonial. Sabe que justo yo le iba a hacer una pregunta, sino que me estaba quedando sin tiempo, precisamente de las ilustraciones que están en el folleto de invitación. Son algunas de las ilustraciones que van adentro del material y que las hizo Martín. Bueno, muchas gracias por atenderme y me alegro mucho de estas actividades, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a usted siempre por preocuparse por lo que nosotros hacemos. Bueno, muy bien, muchas gracias, ¿eh? Hasta cualquier momento. La directora del proyecto Memorias y Prácticas Educativas de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, Beatriz de Dios, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Universidad.